Ver a mi propio hijo midiendo las paredes de mi sala como si ya fueran suyas, me revolvió el estómago esa mañana de sol. Soy Amparo, tengo 72 años y fui jefa de enfermeras en el hospital regional. Él cree que tiene el control, pero este viejo techo guarda secretos legales que él ignora por completo. Siempre he creído que las casas tienen alma, que respiran y sienten lo que pasa dentro de sus muros. Mi casa, una construcción antigua de techos altos y un patio central lleno de helechos y macetas de barro, no era la excepción. Llevo aquí más de 40 años. Aquí crié a mis hijos. Aquí velé a mi esposo Roberto cuando el cáncer se lo llevó. Y aquí pensaba pasar mis últimos días tomando mi café de olla y escuchando los canarios cantar. Pero esa mañana, la paz de mi santuario se vio interrumpida por el sonido de unos zapatos de suela dura y la voz acelerada de Rogelio, mi hijo menor. No vino solo. Trajo a un hombre flaco, con un traje que le quedaba grande y una carpeta de cuero bajo el brazo. Rogelio ni siquiera me saludó con el beso habitual en la frente. Entró como un torbellino, señalando las vigas de madera, el piso de mosaico original y los ventanales que daban a la calle empedrada. Yo estaba en mi sillón de lectura, con mis anteojos puestos y un libro sobre plantas medicinales en el regazo. Me quité los lentes despacio, aplicando esa paciencia infinita que aprendí en mis años de enfermera, cuando tenía que tratar con doctores arrogantes o pacientes asustados. Mamá, perdona la hora, pero el licenciado Buitrago tiene la agenda llenísima y logré que nos hiciera un espacio, dijo Rogelio, sin mirarme a los ojos. Se frotaba las manos, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso o tramando algo. El tal Buitrago hizo una inclinación de cabeza que parecía más una burla que un saludo. Sus ojos recorrieron la sala, no viendo los recuerdos, ni las fotos familiares, ni el esfuerzo de toda una vida. Él solo veía metros cuadrados, ubicación y signos de pesos. Sentí un frío recorrer mi espalda, y no era por la corriente de aire. Era ese instinto que desarrollé en la sala de urgencias, esa alarma interna que me avisaba cuando un paciente estaba a punto de entrar en crisis. ¿Y a qué se debe tanto apuro, hijo?, pregunté, manteniendo la voz firme. No quería que notaran que mis manos temblaban ligeramente sobre la tela de mi falda. «Es una oportunidad, mamá, una oportunidad de oro», respondió él, caminando hacia la ventana. «Mira esta casa, es enorme, demasiado grande para ti sola. El mantenimiento, la limpieza, los impuestos. Te estás comiendo tus ahorros en este elefante blanco». Elefante blanco. Así llamó al hogar donde aprendió a caminar. Sentí una punzada en el pecho, pero mantuve mi cara de póker. Años de ver dolor y sufrimiento me habían enseñado a no desmoronarme frente a las malas noticias. El tal Buitrago sacó un aparato pequeño, un medidor láser, y empezó a disparar luces rojas contra mis paredes. El pitido del aparato sonaba como un insulto en el silencio de la mañana. «Excelente ubicación, doña Amparo», dijo el hombre con una voz rasposa. «Zona céntrica, alta plusvalía. Los desarrolladores están pagando muy bien por terrenos como este para hacer oficinas o departamentos de lujo. Claro, la estructura es vieja, probablemente haya que demoler, pero el terreno vale una fortuna». ¿Demoler? La palabra retumbó en mis oídos. Querían tirar abajo las paredes donde colgaban los diplomas de mis nietos, la cocina donde preparé miles de cenas de Navidad, el patio donde Roberto me enseñó a bailar danzón. Miré a Rogelio, esperando que defendiera nuestra historia, pero él solo asentía, con los ojos brillosos de codicia. «Exacto, licenciado. Eso es lo que le digo a mi madre», intervino Rogelio, acercándose a mí y poniendo una mano en mi hombro. Su tacto se sentía pesado, falso. «Mamá, escucha. Vendemos esto y te mudas a un apartamento pequeño, moderno, algo fácil de limpiar, con elevador, cerca de la clínica. Con lo que sobre, tendremos dinero suficiente para que vivas como reina, y yo podremos invertir en ese negocio de importaciones del que te hablé. Es ganar, ganar». Ahí estaba, el negocio. Siempre había un negocio. Desde que Rogelio era joven, siempre buscaba el camino fácil, el atajo. Nunca tuvo la disciplina de su padre, que era carpintero y trabajaba de sol a sol, ni la mía, que doblaba turnos en el hospital para que no faltara nada en la mesa. Rogelio quería ser rico rápido, y sus fracasos anteriores los habíamos pagado nosotros.
Pero esto era diferente. Ahora quería vender mi techo para tapar sus agujeros financieros. La injusticia me golpeó como una bofetada. No me estaba preguntando, me estaba informando. Había traído al tasador sin consultarme, asumiendo que yo, la vieja viuda, simplemente aceptaría lo que el hombre de la casa decidiera. Me sentí pequeña por un instante, vulnerable. La vejez tiene esa trampa. La gente empieza a tratarte como si tu cerebro se arrugara junto con tu piel. Creen que porque caminas despacio, piensas despacio. Creen que porque necesitas ayuda para abrir un frasco, necesitas ayuda para decidir sobre tu vida. El licenciado Buitrago seguía anotando cosas en su libreta, murmurando cifras. Yo diría que podemos cerrar el trato en menos de un mes si tenemos los papeles en regla. El mercado está hambriento. Rogelio sonrió. Era la sonrisa del cazador que ya tiene a la presa en la mira. ¿Lo ves, mamá? En un mes, todo resuelto. Ya no tendrás que preocuparte por las goteras ni por barrer este patio inmenso. Me quedé mirándolo fijamente. Vi las ojeras bajo sus ojos, la camisa un poco arrugada, la ansiedad en su postura. Mi hijo estaba desesperado. Probablemente debía dinero, mucho dinero, y yo era su solución, o mejor dicho, mi casa era su solución. Me dolió el corazón, no por la casa, sino por él, por ver en lo que se había convertido. Un hombre capaz de echar a su madre de su hogar para salvar su propio pellejo. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. El dolor dio paso a una claridad fría, metálica. Recordé quién era yo. Yo era Amparo, la que organizaba las huelgas de enfermeras cuando no nos pagaban lo justo, la que se enfrentó al director del hospital cuando querían recortar el presupuesto de medicamentos, la que crió a 3 hijos y cuidó de un marido enfermo hasta el último suspiro. No era una viejita desvalida. Y sobre todo, recordé un detalle crucial. Un detalle que Rogelio, en su arrogancia y prisa, había olvidado o quizás nunca se molestó en investigar a fondo. Asentí con la cabeza, lenta y pausadamente. «Está bien, hijo», dije con voz suave, casi sumisa. «Si tú crees que es lo mejor». La cara de Rogelio se iluminó como si hubiera ganado la lotería. Sus hombros se relajaron y soltó un suspiro largo. «Sabía que entenderías, mamá. Es lo mejor, te lo juro. Vas a estar mucho más cómoda». El licenciado Buitrago dejó de medir y se acercó, extendiéndome una tarjeta. «Una decisión sabia, señora. Necesitaremos las escrituras para empezar el avalúo formal y preparar el contrato de promesa de venta». «Las buscaré», respondí, levantándome del sillón con ayuda de mi bastón. No lo necesitaba siempre, pero hoy me servía para parecer más frágil. «Deben estar en el despacho de Roberto, en la caja fuerte. Denme unos días para organizar los papeles. Ya saben cómo somos los viejos, guardamos todo y luego no encontramos nada. Tómate tu tiempo, mamá. Pero no mucho, ¿eh? El mercado no espera», dijo Rogelio, guiñándole un ojo al tasador. Los acompañé hasta la puerta de madera maciza. Rogelio me dio un beso rápido en la mejilla, ya con la mente en el dinero que creía tener en el bolsillo. «Te llamo mañana, mamá. Ve empacando las cosas pequeñas. Lo que no sirva, lo tiramos». Cerré la puerta y pasé el cerrojo. El sonido metálico resonó en el zaguán. Me quedé allí unos segundos, apoyada en la madera fresca, respirando el olor a cera para pisos y a las flores de mi patio. «Lo que no sirva, lo tiramos», había dicho. Caminé despacio hacia la cocina. Me serví una taza de café que ya estaba tibio, pero no me importó. Me senté en la mesa de madera rústica y miré hacia el jardín. Mis manos ya no temblaban, ahora estaban firmes. Rogelio pensaba que esto sería fácil. Pensaba que la casa era mía, herencia directa de su padre hacia mí, y que por lo tanto yo podía venderla o que él, como heredero futuro, tenía derechos sobre ella. Roberto, mi difunto esposo, era un hombre sencillo pero muy astuto. Él conocía bien a sus hijos, sabía quién era trabajador y quién era un soñador irresponsable. Años antes de morir, cuando su salud empezó a fallar y Rogelio ya daba muestras de sus malos pasos financieros, Roberto y yo tuvimos una larga conversación en esta misma cocina. Una noche de lluvia y café. «Amparo», me dijo él, tomándome la mano, «no quiero que Rogelio te deje en la calle cuando yo falte.
Ese muchacho tiene buen corazón, pero la cabeza llena de humo. Por eso hicimos lo que hicimos. Me levanté y fui hacia el despacho. Ese cuarto que olía a tabaco y libros viejos. Abrí el cajón del escritorio, el que siempre estaba bajo llave, pero no para buscar lo que Rogelio creía. Saqué una carpeta azul, no las escrituras originales, sino una copia certificada de un documento muy especial, el acta constitutiva de una fundación familiar y el documento de usufructo vitalicio. La casa no estaba a mi nombre. Nunca lo estuvo desde la muerte de Roberto. Legalmente, esta casona pertenecía a una entidad jurídica creada para preservar el patrimonio histórico del barrio, y la única beneficiaria final, en caso de disolución, no era yo, ni Rogelio, ni mis otros hijos. La propiedad estaba a nombre de mi nieta mayor, Camila, la hija que Rogelio abandonó cuando se divorció hace 15 años y a la que no le pasaba ni un peso de pensión. Yo solo tenía el usufructo. Tenía derecho a vivir aquí hasta el día de mi muerte, pero no tenía derecho a vender ni un solo ladrillo, y mucho menos Rogelio. Acaricié el documento con la yema de los dedos. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, una sonrisa que no era de alegría, sino de justicia poética. Mi hijo quería jugar a los negocios con su madre, quería vender mi refugio para pagar sus deudas. Bueno, iba a dejar que hiciera sus planes. Iba a dejar que se ilusionara, que gastara a cuenta, que se comprometiera con sus socios. Iba a dejar que trajera a los compradores, porque no hay mejor lección para un hijo malagradecido que dejarlo caer por el precipicio de su propia ambición. Guardé la carpeta de nuevo y cerré el cajón con llave. El clic sonó definitivo. ¿Quieres vender la casa, mijo? Susurré al aire vacío de la habitación. Vamos a ver quién vende a quién. Me dirigí al teléfono de disco que aún conservaba en la mesita del pasillo. Tenía que hacer una llamada. No a un abogado. No todavía. Tenía que llamar a Camila, mi nieta, que ahora era arquitecta en la capital. Ella tenía que saber que su padre estaba intentando vender su herencia. Marqué los números despacio, disfrutando cada giro del disco. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo. Era por la adrenalina de la batalla que estaba por comenzar. Rogelio había despertado a la enfermera jefa que llevaba años dormida y estaba a punto de descubrir que con la jefa no se juega. Mientras el teléfono daba tono, miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Vi mis arrugas, mi cabello blanco recogido en un chongo, mis ojos cansados pero vivos. Pobre Rogelio, pensé. No sabe que acaba de declarar la guerra en territorio enemigo. El tono del teléfono repicó 3 veces antes de que esa voz joven y enérgica contestara al otro lado de la línea. Era Camila. Al escucharla, sentí que el aire volvía a mis pulmones, como cuando le quitas el oxígeno a un paciente que ya puede respirar por sí mismo. Le conté todo, palabra por palabra, sin omitir la sonrisa codiciosa de su padre ni la mirada fría del tal Buitrago. Hubo un silencio largo, de esos que pesan, seguido de un suspiro que conozco bien, el de la decepción profunda, esa que no sorprende pero igual duele. Abuela, no te preocupes, me dijo, y su voz sonó tan firme como la mía en mis mejores tiempos. Los papeles están blindados. Esa casa es patrimonio de la fundación y tú eres la usufructuaria vitalicia. No pueden vender ni un clavo sin mi firma, y mucho menos sin tu consentimiento real. Pero abuela, si papá está haciendo esto, es porque el agua ya le llegó al cuello. Colgué el teléfono con una sensación extraña. No era alivio, era claridad. Necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. No bastaba con saber que la casa estaba segura legalmente. Necesitaba entender la magnitud de la tormenta que Rogelio había desatado. Me puse mi abrigo ligero, agarré mi bolsa del mandado y salí a la calle. Para el mundo, solo era doña Amparo yendo a comprar pan y verduras. Para mí, era el inicio de una investigación de campo. Mis pasos me llevaron directo al mercado municipal, ese laberinto de olores y gritos donde se sabe todo lo que pasa en el pueblo antes de que salga en el periódico. Fui al puesto de jugos de la Güera. Su esposo, don Chuy, trabajó 30 años en el registro público de la propiedad y, aunque jubilado, sus hijos y sobrinos seguían ahí. Chuy era de esos hombres que se alimentan de información como si fueran vitaminas. «Doña Amparo»,
«Dichosos los ojos», gritó Chuy, limpiándose las manos en un trapo. «¿Lo de siempre? ¿Jugo verde para la presión?» «Hoy no, Chuy. Hoy necesito algo más fuerte», le dije, apoyando los codos en la barra de metal frío. «Necesito que me averigües algo». Le di el nombre completo del licenciado Buitrago. Chuy frunció el ceño. Ese nombre tenía mal sabor. Se le notaba en la cara. Hizo un par de llamadas desde su celular, hablando en voz baja, mientras yo fingía escoger unas naranjas. 10 minutos después, regresó con el rostro serio. «Amparo, tenga cuidado. Ese Buitrago no es un abogado de fiar. Se dedica a limpiar propiedades. Busca viejitos solos, los convence de firmar poderes notariales y luego vende los terrenos a constructoras foráneas. Y sobre su hijo, Chuy bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Se dice en los pasillos que debe dinero a gente que no perdona. Gente de esa que presta con intereses diarios». Sentí un hueco en el estómago, pero asentí. Agradecí a Chuy y seguí mi camino. Ahora entendía la prisa. Rogelio no quería invertir en un negocio de importaciones. Rogelio estaba corriendo por su vida, y para salvarse, estaba dispuesto a sacrificarme a mí. Regresé a casa caminando despacio, procesando la información. Al entrar, el silencio de mis paredes me recibió como un abrazo. Me senté en el comedor y saqué mi vieja agenda de teléfonos, esa de cuero negro que guardo desde mis tiempos en el hospital. Empecé a pasar las páginas, llenas de nombres de doctores, proveedores, abogados y expacientes agradecidos. Ahí estaba mi verdadero patrimonio. No eran joyas ni cuentas bancarias. Eran favores y respeto acumulado durante 50 años de servicio. Encontré el número de Matilde, una antigua compañera que ahora trabajaba en la notaría más antigua de la ciudad. La llamé. «Mati, necesito un favor. Necesito que me prepares un expediente. Quiero copias certificadas recientes de todo. Y quiero que averigües si han intentado solicitar algún documento sobre mi casa en estos días». «Claro que sí, jefa», me contestó ella, usando el apodo de siempre. «Para usted, lo que sea». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Jefa. Hacía tanto que no escuchaba esa palabra. Durante los últimos años me había acostumbrado a ser abuelita, doña Amparo o simplemente señora. La sociedad tiene una forma muy sutil de volverte invisible cuando pasas de los 60. Te empiezan a hablar más alto, como si estuvieras sorda. Te explican cosas simples, como si fueras tonta. Te apartan de las decisiones importantes, como si tu opinión ya hubiera caducado. Me miré las manos. Tenían manchas de la edad y la piel fina como papel de arroz. Pero eran las mismas manos que habían suturado heridas en medio de apagones, que habían canalizado venas imposibles en bebés prematuros, que habían sostenido la mano de moribundos para que no se fueran solos. Rogelio veía estas manos y pensaba en debilidad. Pensaba que eran fáciles de torcer para que firmaran un papel. Qué equivocado estaba. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el armario y saqué una caja de zapatos vieja que tenía escondida al fondo, debajo de unas colchas de invierno. Dentro no había zapatos, sino recuerdos de mis batallas sindicales. Recortes de periódico donde aparecía yo, más joven y con el pelo negro, liderando la marcha por salarios dignos. «Las enfermeras no se rinden», decía el titular. Leí esa frase en voz alta. «Las enfermeras no se rinden». Sonreí. Rogelio creía que estaba lidiando con su mamá, la que le hacía caldo de pollo cuando tenía gripe. No sabía que también estaba lidiando con la mujer que hizo temblar al secretario de Salud Estatal en el 98. Esa mujer no había muerto, solo estaba descansando y acababa de despertar. Esa tarde, Rogelio volvió a aparecer. Traía más cajas de cartón, de esas baratas que se compran en las papelerías. Entró sin tocar, como si ya fuera el dueño. «Mamá, te traje esto para que empecemos a empacar la biblioteca», dijo, dejando las cajas en el suelo con estruendo. «Buitrago dice que los compradores vienen el viernes. Necesitamos que la casa se vea despejada, minimalista». Lo observé desde mi sillón. Se le veía sudoroso, ansioso. Sus ojos recorrían la habitación buscando objetos de valor que pudieran estorbar o quizás venderse por separado. «Ay, hijo, qué rápido va todo», dije, impostando una voz un poco más temblorosa de lo normal. Me acomodé los lentes y lo miré con esa inocencia fingida que a veces usamos los viejos para que nos dejen en paz. «Pero tienes razón, hay mucho tiliche aquí».
Exacto, mamá. Tiliches, basura vieja, respondió él, tomando una figura de porcelana de la repisa y mirándola con desprecio. Todo esto solo acumula polvo. En el departamento nuevo tendrás todo limpio, blanco, moderno. Me mordí la lengua para no contestarle que esa basura vieja era un regalo de su abuela. En lugar de eso, me levanté con esfuerzo, apoyándome pesadamente en el bastón. ¿Y qué departamento es, hijo? ¿Tienes fotos?, pregunté, acercándome a él. Rogelio sacó su celular rápidamente y me mostró unas imágenes. Mira, es este. Está en preventa, pero nos lo entregan en 2 meses. Mientras tanto, puedes quedarte, no sé, en una residencia temporal o algo así. Es un edificio inteligente, mamá. Miré la pantalla. Era un cajón de zapatos. Un estudio de 40 metros cuadrados en una zona periférica, lejos de todo, sin balcones, sin vida. Residencia temporal, dijo. Me quería meter en un asilo barato mientras se gastaba el dinero de la venta. La frialdad de su plan me heló la sangre, pero también avivó el fuego de mi determinación. Se ve muy práctico, comenté, devolviéndole el teléfono. Pero hijo, hay un problema. Rogelio se puso tenso de inmediato. ¿Qué problema? Mamá, no empieces con peros. Ya hablamos. El tasador ya hizo los números. No, no es eso, dije, sacudiendo la mano como restándole importancia. Es que no encuentro las escrituras. Ya busqué en la caja fuerte y no están. Debo haberlas movido del lugar cuando pintamos el despacho hace 2 años. Ya ves cómo es mi cabeza últimamente. La mentira fluyó suave, dulce. Sabía que si le decía que las escrituras no existían a mi nombre, él buscaría en el registro público y se daría cuenta del pastel antes de tiempo. Necesitaba ganar tiempo para que él mismo se ahorcara con sus promesas a los usureros. Rogelio resopló, frustrado. Se pasó las manos por el cabello, despeinándose. Mamá, por favor, te dije que era urgente. Buitrago necesita los datos del folio real para redactar el contrato de promesa de venta. Si no firmamos la promesa esta semana, los compradores se van a ir. Lo sé. Voy a buscar bien. Mañana viene Lupita a ayudarme con la limpieza profunda. Seguro ella sabe dónde puse esa carpeta. Tú tranquilo, hijo. Todo va a salir como tiene que salir. Él me miró con una mezcla de impaciencia y lástima. Está bien, pero búscalas. No podemos fallar en esto. El negocio depende de esto. ¿Tu negocio?, repetí, saboreando la palabra. Sí, claro. Oye, ¿y ese señor Buitrago es de confianza? Se le ve muy serio. Es el mejor, mamá. Un tiburón. Él se encarga de todo. Tú solo tienes que poner tu firma y recibir el cheque. Bueno, yo lo administraré por ti para que no te estreses con los bancos. Ahí estaba la confesión final. Yo no vería ni un centavo. Él administraría todo. Qué bueno que te tengo a ti, Rogelio, dije, y por dentro sentí ganas de vomitar. ¿Eres tan previsor? Cuando se fue, cerré la puerta y solté el aire. Mi actuación había sido digna de un Oscar. Me dirigí a la cocina y me preparé un té de tila. Mis manos ya no temblaban en absoluto. Estaban firmes, listas para operar. Esa noche no dormí mucho, pero no fue por insomnio, sino por planificación. Me senté en el despacho de Roberto. Encendí la lámpara de lectura y saqué una libreta nueva. En la primera página escribí: Operación Elefante Blanco. Empecé a trazar el plan. No bastaba con decir no. Rogelio estaba desesperado. Si yo simplemente me negaba, él podría intentar falsificar mi firma, o peor, presionarme físicamente. Tenía que hacerle creer que la venta era un hecho inminente hasta el último segundo. Tenía que dejar que se comprometiera con Buitrago y con sus acreedores. Tenía que llevarlo hasta la orilla del precipicio y dejar que la inercia hiciera el resto. Necesitaba aliados. Camila ya estaba a bordo, pero necesitaba presencia física. Llamé a mi comadre Socorro, que vive a 2 cuadras. Socorro es viuda de un juez y sabe más de leyes por ósmosis que muchos abogados graduados. «Soco, despierta», le dije cuando contestó con voz adormilada. «Necesito que vengas mañana temprano. Vamos a tener un cafecito estratégico. Y tráete tu mejor traje sastre, el azul marino». «¿Amparo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy mejor que nunca, Soco. Pero voy a necesitar un testigo de calidad. Voy a vender la casa. O al menos, eso es lo que vamos a hacerles creer».
Al colgar, me quedé mirando la foto de Roberto que estaba sobre el escritorio. En ella, él sonreía con esa mueca socarrona que ponía cuando ganaba en el dominó. «Viejo», murmuré. «Tu hijo salió más necio que una mula, pero no te preocupes, le voy a dar la lección que no le dimos cuando tenía 15 años». Al día siguiente, la casa se transformó. No en lo que Rogelio quería, sino en mi campo de batalla. Con la ayuda de Lupita, mi señora de la limpieza de toda la vida, empezamos a mover muebles. No para empacar, sino para exhibir. Limpiamos la platería, sacudimos las alfombras persas, abrillatamos los pisos de madera hasta que parecían espejos. «Doña Amparo, ¿entonces sí se va a ir?», me preguntó Lupita con los ojos llorosos mientras pulía un candelabro. La tomé de las manos y la miré fijamente. «Lupita, escúchame bien. De esta casa me sacan con los pies por delante, pero necesito que tú sigas el juego. Cuando venga mi hijo, tú dile que estamos tristes pero que estamos empacando. ¿Entendido?». Lupita, que es lista como el hambre, se secó las lágrimas y una sonrisa pícara apareció en su rostro. «Entendido, jefa. ¿Le pongo cara de velorio al joven Rogelio?». «De velorio y de resignación, Lupita. Eso es lo que él quiere ver». A media mañana llegó Socorro, impecable, con su traje sastre y su collar de perlas. Le serví café y le expliqué el plan detalladamente. Ella escuchaba y asentía, con los ojos brillando de emoción. A nuestra edad, la aventura es un bien escaso, y esto prometía ser mejor que cualquier telenovela. «Entonces, ¿tú quieres que yo esté aquí cuando traigan el contrato?», preguntó Soco. «Quiero que estés aquí como mi asesora personal. Rogelio va a traer a Buitrago. Buitrago va a intentar intimidarme con términos legales. Tú vas a estar ahí para hacer preguntas incómodas, para distraerlos, para ganar tiempo mientras Camila llega desde la capital. Ella viene el viernes, el mismo día que quieren firmar». «Me encanta», dijo Socorro, dando un sorbo a su café. Siempre me cayó mal ese Buitrago. Una vez intentó cobrarle de más a mi hermana por un trámite sencillo. Será un placer verle la cara cuando se le caiga el teatro. Pasaron los días y la tensión en la casa era palpable, pero controlada. Rogelio venía a diario, cada vez más nervioso, cada vez más agresivo con sus prisas. Yo jugaba mi papel a la perfección. La anciana confundida que busca papeles y no los encuentra, que duda, que pide explicaciones repetitivas. «Mamá, ya te dije que el usufructo se cancela con la venta», me gritó el jueves por la tarde, perdiendo la paciencia. «Firma el poder para que Buitrago saque las copias del registro». Lo miré asustada, haciéndome pequeña en mi sillón. «No me grites, hijo. Me pones nerviosa y se me olvida dónde dejé la llave de la caja fuerte». Él respiró hondo, tratando de controlarse. Su teléfono no dejaba de vibrar en su bolsillo. Sabía que eran los cobradores. Podía oler su miedo. Era un olor agrio, metálico. «Perdón, mamá. Es que es mucho estrés. Mañana a las 10 vienen los compradores y Buitrago con el contrato final. Tienen el cheque listo. Si no firmamos mañana, perdemos la oportunidad. Y si perdemos la oportunidad…». Se quedó callado, mirando al vacío. «¿Qué pasa si perdemos la oportunidad, Rogelio?», pregunté suavemente. «Nada, solo que es importante para mi futuro, para nuestro futuro». «Está bien, hijo. Mañana a las 10. Tendré todo listo». Cuando se fue, sentí una mezcla de tristeza y poder. Tristeza porque mi hijo me estaba mintiendo en la cara, confirmando que su pellejo valía más que mi bienestar. Poder, porque él no sabía que tener todo listo significaba algo muy diferente para mí. Esa noche, preparé mi ropa para el día siguiente. No me pondría el vestido gris de estar en casa. Saqué mi traje sastre color vino, el que usé cuando recibí el reconocimiento por mis años de servicio. Me lustré los zapatos. Busqué mis mejores aretes. Fui al despacho y abrí, por fin, la caja fuerte. Ahí estaba la carpeta azul, la original, la que Rogelio creía perdida o inexistente. La puse sobre el escritorio, justo en el centro, donde no pudiera ser ignorada. Pero hice algo más. Debajo de la carpeta coloqué una foto vieja. Una foto de Rogelio de niño, montado en una bicicleta en este mismo patio, sonriendo con inocencia. Quería que la viera. Quería que recordara, aunque fuera por un segundo, lo que estaba a punto de destruir. Me acosté temprano, pero con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los crujidos de la casa.
Las vigas de madera se acomodaban con el cambio de temperatura. Parecía que la casa suspiraba, expectante. Tranquila, le susurré a las paredes. Mañana limpiamos la basura. Mañana sería el día. Rogelio traería a sus lobos. Yo los estaría esperando, no como una oveja, sino como la loba vieja que defiende su guarida. Y no estaría sola. Camila ya venía en camino, manejando toda la noche desde la ciudad. Socorro llegaría a las 9 para preparar el café. Todo estaba dispuesto en el tablero. Rogelio pensaba que iba a dar jaque mate en 2 movimientos. Pobre iluso. No se había dado cuenta de que estaba jugando contra la maestra y que la reina en este tablero nunca había estado desprotegida. Cerré los ojos y visualicé el momento. La firma, el cheque, la revelación. Sería doloroso, sí, pero como solía decirles a mis pacientes cuando tenía que limpiar una herida infectada, va a arder un poco, pero es la única forma de que sane. El reloj de péndulo del pasillo dio las 12. El día del juicio había comenzado. El espejo del tocador me devolvió la imagen de una mujer que no veía hacía mucho tiempo. No era la abuela que hornea galletas, ni la viuda que riega las plantas en bata. La mujer que me miraba tenía los labios pintados de un rojo discreto pero firme, el cabello blanco recogido en un peinado impecable y llevaba puesto el traje sastre color vino, ese que usaba para las reuniones con el sindicato o para recibir a los inspectores de salud. Me abotoné el saco con calma, sintiendo cómo la tela estructurada me obligaba a enderezar la espalda. Mi postura cambió. Mis hombros, que habían cargado con la tristeza de la traición de mi hijo estos últimos días, se alinearon con la dignidad de quien sabe que tiene la razón. Me rocié un poco del perfume de gardenias que a Roberto tanto le gustaba. Era mi armadura invisible. Hoy no olía a medicina ni a vejez. Hoy olía a autoridad. Escuché el timbre. Eran las 9 en punto. Socorro, puntual como un reloj suizo, ya estaba en la puerta. Al abrirle, sus ojos se abrieron como platos y soltó una carcajada suave y cómplice. Vaya, Amparo, si te ve el médico del pueblo le da un infarto, pero de la impresión. Te ves regia, dijo, entrando con su bolso de piel bajo el brazo y esa elegancia natural que tienen algunas mujeres que han vivido mucho y temido poco. Gracias, comadre. Hoy es día de fiesta, ¿no? O al menos eso cree Rogelio, respondí cerrando la puerta tras ella. ¿Estás lista?, me preguntó, ya más seria, mientras caminábamos hacia el comedor. Más que lista, Soco. Estoy impaciente. Quiero verles las caras cuando se den cuenta de que este elefante blanco tiene colmillos. Nos sentamos en la mesa principal. Habíamos preparado el escenario con minucia quirúrgica. No había cajas de mudanza a la vista en esa habitación. Al contrario, la mesa de caoba estaba vestida con el mantel de lino bordado a mano. El juego de café de plata brillaba inmaculado y había un plato con pan dulce recién horneado. Todo gritaba permanencia, no despedida. Era mi primera jugada psicológica, el contraste visual. Ellos esperaban un campamento de derrota. Yo les ofrecía un palacio en pleno funcionamiento. A las 10:05, el sonido de un motor potente rompió la calma de la calle. Me asomé discretamente por la cortina. Era una camioneta negra, grande y ostentosa, de esas que gritan «dinero nuevo». De ella bajaron Rogelio, el licenciado Buitrago y un tercer hombre que no conocía, un tipo calvo con lentes oscuros y un portafolios metálico. Rogelio se veía pálido. Se secaba el sudor de la frente con un pañuelo antes de tocar el timbre. Pobre muchacho. Si hubiera usado esa energía para trabajar honradamente, sería dueño de medio pueblo. Pero eligió el camino de las apariencias y ahora las apariencias se lo estaban comiendo vivo. Abrí la puerta antes de que tocaran. Quería recibirlos de pie, bloqueando el umbral, obligándolos a pedir permiso para entrar en mi dominio. «Buenos días, hijo». «Caballeros», dije con voz potente, proyectada desde el diafragma, tal como hacía en los pasillos del hospital para controlar el caos. Rogelio se quedó paralizado un segundo. Me escaneó de arriba a abajo, confundido por mi ropa y mi actitud. «Mamá, ¿por qué estás vestida así? Pensé que estarías cómoda para, ya sabes, para firmar y seguir empacando. La ocasión lo amerita, Rogelio. Uno no vende el trabajo de toda una vida en pantuflas». Respondí con una sonrisa gélida. «Pasen, el café está servido».
El licenciado Buitrago entró con esa arrogancia barata que lo caracterizaba, pero se detuvo en seco al ver a Socorro sentada a la cabecera de la mesa, revisando unos papeles con sus gafas de lectura en la punta de la nariz. ¿Y esta señora?, preguntó Buitrago, visiblemente molesto. Dijimos que sería una reunión privada, doña Amparo, sin extraños. Más respeto, licenciado, intervine cerrando la puerta con un golpe seco. La señora Socorro es mi asesora personal y testigo de fe. A mi edad, uno no firma ni la lista del supermercado sin que alguien de confianza revise la letra chiquita. ¿Algún problema con eso? El tercer hombre, el calvo, se quitó los lentes oscuros y miró a Buitrago con impaciencia. No tengo todo el día, Buitrago. Dijiste que esto era un trámite rápido. Y lo es, señor Rossi, lo es, se apresuró a decir mi hijo, con la voz temblorosa. Mamá, por favor, siéntate. El señor Rossi tiene mucha prisa, es un desarrollador muy importante y nos está haciendo un favor al comprar la propiedad tal como está. Nos sentamos. El ambiente estaba tan tenso que se podría haber cortado con un bisturí. Buitrago sacó un legajo de documentos de su carpeta y los empujó hacia mí sobre la mesa, casi derribando la azucarera de plata. Aquí está el contrato de promesa de compraventa, doña Amparo, y el poder notarial irrevocable para que su hijo gestione los trámites finales. Solo necesita firmar al margen de cada hoja y al final. Nosotros nos encargamos del resto. Tomé los papeles. Sentí la mirada de los tres hombres clavada en mis manos. Esperaban que agarrara la pluma de inmediato, como la viejita dócil que creían que era. En lugar de eso, saqué mi estuche de lentes, los limpié parsimoniosamente con un pañuelo de tela y me los coloqué. El café está delicioso. ¿Gustan?, pregunté, ignorando el contrato por un momento. No queremos café, señora, queremos su firma, espetó el señor Rossi, tamborileando los dedos sobre la mesa. La prisa es mala consejera, señor Rossi, dije, mirándolo a los ojos por encima de mis lentes. En el quirófano, si uno se apura, el paciente se muere. Y aquí, el paciente es mi casa. Empecé a leer. Leí despacio, moviendo los labios ligeramente, deteniéndome en cada cláusula. El silencio se hacía insoportable para ellos. Escuchaba la respiración agitada de Rogelio a mi lado. Olía su miedo. Era una mezcla de loción cara y sudor rancio. Mamá, de verdad, ya revisamos todo. Es un precio estándar, insistió Rogelio, acercando una pluma Montblanc a mi mano. Cláusula cuarta, leí en voz alta, ignorándolo. El vendedor se compromete a desalojar la propiedad en un plazo no mayor a 5 días hábiles tras la firma de este acuerdo. ¿5 días? Solté una risa seca, sin alegría. Rogelio, ¿piensas mover 40 años de vida en 5 días? Ni siquiera tienes listo ese departamento inteligente del que me hablaste. Te llevaré a un hotel, mamá, un hotel bonito. Por favor, firma ya. Socorro carraspeó y tomó la hoja que yo había dejado sobre la mesa. Disculpe, licenciado Buitrago, dijo con voz inocente pero venenosa. Aquí dice que el pago se realizará mediante transferencia a una cuenta mancomunada a nombre de Rogelio y la señora Amparo. Pero según la ley vigente de protección al adulto mayor, en transacciones de este monto, el titular del bien debe ser el único beneficiario directo para evitar, ¿cómo se dice? Sí, abuso patrimonial. Buitrago se puso rojo como un tomate. Se aflojó el nudo de la corbata. Eso es un tecnicismo, señora. Es para facilitar la administración, ya que doña Amparo, bueno, a su edad, los bancos son complicados. Mi cerebro funciona perfectamente, licenciado. Interrumpí, golpeando la mesa suavemente con mi dedo índice. Y mis cuentas bancarias también. Si vendo mi casa, el dinero entra a mi cuenta. A nadie más. Rogelio se levantó de la silla, desesperado. «Mamá, deja de poner trabas. Necesitamos ese dinero hoy», gritó, y al hacerlo, la máscara de hijo preocupado se cayó por completo. Su rostro estaba desencajado por la angustia. Lo miré con una calma que me sorprendió incluso a mí. «¿Necesitamos, Rogelio? ¿O necesitas?» El señor Rossi se puso de pie, cerrando su portafolios metálico con un chasquido violento. «Buitrago, me dijiste que la vieja estaba lista, que era cosa de 5 minutos. Yo no hago tratos con gente que no sabe lo que quiere. Tengo otros terrenos que ver». «No, espere, señor Rossi», suplicó Rogelio, agarrándolo del brazo.
Ella va a firmar. Es solo que le gusta leer. Es su costumbre. Mamá, firma. Firma, maldita sea. Me van a matar si no les pago. La frase quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. Me van a matar. Hubo un silencio sepulcral. Socorro me miró con preocupación, pero yo no me moví. Mantuve la vista fija en mi hijo. Ahí estaba la verdad, desnuda y fea. No había negocio de importaciones, no había futuro brillante. Había deudas de juego, o de vicios, o de préstamos turbios. Mi hijo estaba en el fondo del pozo y quería usarme como escalera para salir, aunque eso significara pisarme la cabeza. Siéntate, Rogelio, ordené. Mi voz no admitía réplica. Era la voz que usaba cuando un médico residente cometía un error grave. Rogelio se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos, sollozando. El señor Rossi se detuvo, intrigado por el drama o quizás calculando si aún podía sacar provecho. Licenciado Buitrago, dije, girándome hacia el abogado. Veo que redactó este contrato asumiendo muchas cosas. Asumió que soy tonta, asumió que estoy sola. Y lo más grave, asumió que tiene la documentación correcta. Tengo las copias de las escrituras antiguas, señora. El registro público es lento, pero con su firma en este poder, nosotros actualizamos todo. Es un procedimiento estándar, respondió Buitrago, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Sus ojos bailaban de un lado a otro, evitando los míos. Procedimiento estándar, repetí, saboreando las palabras con ironía. ¿Sabe? Ayer estuve revisando mis archivos. Me gusta tener todo en orden. Y encontré algo que creo que debería ver antes de que sigamos con esta farsa. Me levanté despacio, disfrutando cada segundo de su confusión. Caminé hacia el mueble trinchador que estaba a mi espalda. Todos los ojos me seguían. Rogelio levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué vas a hacer, mamá? Voy a darles una lección de anatomía legal, hijo, respondí. Abrí el cajón y saqué, no la carpeta azul todavía, sino un simple recibo de predial antiguo que tenía preparado como cebo. Regresé a la mesa y lo puse frente al señor Rossi. Mire el nombre del titular en este recibo de hace 10 años, señor Rossi. El hombre se ajustó los lentes y leyó. Fundación Cultural Familia. ¿Qué es esto? Exacto, dije cruzándome de brazos. ¿Qué es esto? Parece que el licenciado Buitrago no hizo su tarea. ¿Cómo pretende venderme una propiedad que, según este papel, tiene una carga administrativa especial? Buitrago palideció. Le arrebató el papel a Rossi. Esto debe ser un error del catastro. Pasa todo el tiempo. La propiedad era de su esposo, y usted es la heredera única. Tengo el testamento. Tiene un testamento de 1995, licenciado. Roberto murió en el 2010. ¿No se le ocurrió pensar que quizás, solo quizás, hubo cambios en 15 años? Mi tono era suave, casi pedagógico, lo que lo hacía más humillante. Rogelio me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Mamá, ¿de qué estás hablando? Papá me dijo que la casa sería para nosotros. Tu padre dijo muchas cosas, Rogelio. Y también vio muchas cosas. Vio cómo malgastabas tu primer sueldo. Vio cómo te divorciaste y dejaste a tu hija sin nada. Vio cómo cada negocio tuyo terminaba en desastre. Tu padre te amaba, hijo, pero no era ciego. Y yo tampoco. El señor Rossi soltó una risotada sarcástica. Buitrago, eres un imbécil. Me trajiste a comprar una propiedad con problemas de sucesión. ¿Sabes cuánto tiempo toma limpiar eso en tribunales? Años. No, gritó Buitrago, sudando a mares. Señora Amparo, usted puede arreglar esto ahora mismo. Si firma el poder amplio, nosotros podemos disolver cualquier entidad anterior o rectificar el título. Usted es la dueña, usted manda. Solo firme aquí y le damos el cheque ahora mismo. Mire la cifra. Empujó el cheque hacia mí. Era una cantidad obscena de ceros, suficiente para comprar 3 casas como esta en otro barrio, o para pagar las deudas de Rogelio y sobrarle para arruinarse otra vez. Tomé el cheque. El papel se sentía frío. Rogelio contenía la respiración, con una esperanza patética brillando en sus ojos. Creía que el dinero me deslumbraría. Creía que, al final, la codicia o el miedo me doblarían la mano. Miré a Socorro. Ella asintió levemente. Era el momento de apretar el torniquete. Es mucho dinero, dije, dejando el cheque sobre la mesa. Pero hay un problema, señores.
Un problema que ni todo el oro del mundo puede arreglar en este momento. ¿Qué problema?, preguntaron los tres al unísono, las voces mezcladas en un coro de desesperación y avaricia. El problema es que para vender algo, uno tiene que ser el dueño, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Y ustedes están asumiendo que esta casa es mía para venderla. Están asumiendo que yo soy la última palabra. Tú eres la dueña, chilló Rogelio, golpeando la mesa. Deja de jugar. Tengo gente esperándome. ¿Si no llevo el dinero hoy? ¿Si no qué, Rogelio? Lo interrumpí, inclinándome hacia él. ¿Te rompen las piernas? ¿Te quitan el coche? ¿O vienen por nosotros? Porque si has traído ese tipo de peligro a mi puerta, entonces ya no estamos hablando de una venta, estamos hablando de un crimen. El sonido de un auto frenando afuera interrumpió la escena. Pero no era un frenazo agresivo como el de la camioneta. Era un motor suave, preciso. Escuché el golpe de una puerta de coche cerrándose con firmeza. Rogelio miró hacia la ventana, asustado. ¿Quién es? Son ellos. Sonreí. No, no eran ellos. Era mi caballería. Señores, dije, enderezándome y alisando mi saco color vino. Creo que esta reunión se ha puesto demasiado intensa para una simple anciana y su asesora. Así que me tomé la libertad de invitar a la única persona que realmente puede aclarar este desastre. ¿Llamaste a la policía?, preguntó Buitrago, recogiendo sus papeles nerviosamente. No, licenciado, la policía es para los ladrones comunes. Para lo que ustedes están intentando hacer se necesita algo más, estructural. La puerta de la entrada se abrió. No había echado el cerrojo. Los pasos de tacón resonaron en el pasillo, firmes, rítmicos, acercándose al comedor. Eran los pasos de una mujer joven, fuerte, decidida. Rogelio se giró hacia la entrada del comedor y vi cómo el color abandonaba su rostro por completo, dejándolo gris, como ceniza. En el umbral apareció Camila, mi nieta, alta, con un traje de arquitecta moderno, una carpeta de cuero bajo el brazo y una mirada que heredó directamente de mí, pero afilada con la juventud y la educación que su padre nunca le pagó. «Buenos días», dijo Camila con una voz que llenó la habitación. «Lamento la demora. El tráfico en la autopista estaba terrible, pero veo que llegué justo a tiempo para impedir que mi padre cometa fraude». El señor Rossi miró a Camila, luego a mí y luego a Buitrago. «¿Y esta quién diablos es?». Me quité los lentes despacio y los dejé sobre la mesa, justo encima del contrato no firmado. «Señor Rossi, le presento a la verdadera dueña de esta casa». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido lejano de un canario cantando en el patio, ajeno a que acababa de caer una bomba en el comedor. Rogelio se hundió en su silla, derrotado, mientras yo sentía cómo la sangre volvía a circular por mis venas con la fuerza de la victoria. La operación Elefante Blanco acababa de entrar en su fase crítica. La entrada de Camila fue como abrir una ventana en una habitación llena de humo. El aire viciado por la codicia y el miedo pareció disiparse un instante ante su presencia, pero lo que siguió fue el estruendo de una tormenta que se desata justo encima de nuestras cabezas. El señor Rossi, ese hombre que minutos antes golpeaba mi mesa con la seguridad de quien compra caramelos, se puso de pie tan bruscamente que su silla chilló contra el piso de madera, dejando una marca que luego tendría que pulir. Su rostro había pasado de la arrogancia al rojo vivo de la furia contenida. «¿Qué significa esto, Buitrago?», bramó Rossi, ignorando por completo a mi nieta y dirigiéndose al abogado como quien regaña a un perro mal entrenado. «Me dijiste que la propiedad estaba limpia. Me dijiste que la vieja, que la señora estaba sola y lista para firmar». Buitrago, el tiburón que Rogelio me había prometido, parecía ahora un pez boqueando fuera del agua. Se aflojaba el cuello de la camisa con dedos temblorosos, mirando alternativamente a Camila, a mí y a la puerta, como calculando las probabilidades de salir corriendo sin que Rossi lo atrapara. «Señor Rossi, le juro que mis investigaciones preliminares, el registro», balbuceaba, tratando de recoger los papeles esparcidos en la mesa con torpeza. «Debe haber un error administrativo. Seguro que esta jovencita está confundida. Rogelio, mi pobre y desesperado hijo, reaccionó de la única forma que sabe, atacando a quien considera más débil.
Se levantó y encaró a su hija, a esa muchacha a la que no veía desde su graduación de preparatoria y a la que no había llamado ni para desearle feliz cumpleaños en una década. «¡Camila! ¿Qué haces aquí?», gritó, intentando recuperar esa autoridad paterna que perdió hace años junto con su dignidad. «Esta es una reunión de negocios. Sal de aquí inmediatamente. No tienes vela en este entierro». Camila ni siquiera parpadeó. Se mantuvo firme, con los tacones clavados en el suelo y esa carpeta de cuero abrazada contra su pecho como un escudo. Me miró de reojo y me guiñó un ojo, un gesto imperceptible para los hombres, pero que a mí me llenó el corazón de orgullo. «Hola, papá», dijo ella con una frialdad que heló la habitación. «Tienes razón, esto es un negocio. El negocio de intentar estafar a mi abuela y vender mi propiedad. Así que sí, tengo mucha vela en este entierro. De hecho, soy la dueña de la funeraria». «No digas estupideces». Rogelio se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. «Mamá, dile algo. Dile que se vaya. Tenemos que firmar. El señor Rossi se va a ir». Me acomodé en mi silla, crucé las manos sobre el regazo y miré a mi hijo con una lástima profunda. «El señor Rossi ya se está yendo, Rogelio, pero no porque Camila esté aquí, sino porque se ha dado cuenta de que le has intentado vender aire». Rossi cerró su maletín metálico con un golpe seco que resonó como un disparo. «Vámonos», dijo, dándole la espalda a la mesa. «Buitrago, me vas a devolver el anticipo de mis honorarios y me vas a pagar el día perdido. Y tú, Rogelio, suerte con tus deudas, la vas a necesitar». Fue en ese momento cuando el pánico real se apoderó de mi hijo. No era el miedo a perder un negocio, era el terror puro de quien ve venir la guillotina. Se abalanzó hacia Rossi, agarrándolo de la manga del saco. «No, espere, por favor, es un malentendido», suplicó Rogelio con la voz quebrada. «Lo podemos arreglar. Mamá, firma el poder, firma y luego arreglamos lo de Camila. Seguro es un papel viejo lo que tiene». Camila dio un paso al frente y puso la carpeta sobre la mesa, justo encima del cheque inútil que Rossi había extendido minutos antes. Abrió la tapa de cuero. Dentro no había papeles viejos ni amarillentos. Había documentos recientes, con sellos holográficos y firmas frescas ante notario. «No hay nada que arreglar, papá», dijo Camila, con voz calmada y profesional. «Lo que ves aquí es el acta constitutiva de la Fundación Roberto y Amparo para la Preservación Familiar. Abuelo y abuela la crearon hace 15 años, justo después de que hipotecaste tu casa y perdiste el auto en las apuestas». Rogelio se quedó paralizado, con la boca abierta. Soltó el brazo de Rossi, quien se quedó observando la escena con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. «¿Papá? ¿Papá hizo esto?», preguntó Rogelio, su voz apenas un susurro. «Así es», intervine yo, levantándome despacio. Mis piernas dolían un poco por la tensión, pero me mantuve erguida. «Tu padre sabía que llegaría este día, Rogelio. Sabía que cuando él faltara, tú vendrías por la casa. Sabía que verías estos muros no como un hogar, sino como un cheque al portador». Tomé el documento principal y señalé una cláusula resaltada en negritas. «Lee aquí, licenciado Buitrago. Usted que sabe tanto de leyes, léalo en voz alta para que todos escuchen». Buitrago, sudando a mares, se acercó y leyó con voz temblorosa. «La propiedad del inmueble queda transferida en su totalidad a la Fundación, designando como única beneficiaria final a la señorita Camila, reservando el usufructo vitalicio y gratuito a favor de la señora Amparo. Dicho usufructo es inalienable, inembargable e intransferible». Se hizo un silencio espeso. Buitrago tragó saliva. Esto está blindado. Es una donación con reserva de usufructo bajo una figura de fideicomiso civil. No se puede romper, ni siquiera con la firma de doña Amparo. Ella solo tiene derecho a vivir aquí, no a vender». Rogelio se dejó caer en la silla de nuevo, como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el pelo. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Soy su hijo. Soy su hijo. Por eso mismo, Rogelio», le contesté, y sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, no de tristeza, sino de rabia acumulada. «Porque eres nuestro hijo y te conocemos. Porque Roberto trabajó 40 años respirando aserrín y barniz para levantar este techo.
porque yo doblé turnos inyectando penicilina y limpiando vómitos para pagar este piso. No íbamos a dejar que tu falta de control tirara todo eso a la basura en una tarde. Camila se acercó a su padre, pero no lo tocó. Mantuvo una distancia prudente, como si él fuera un paciente contagioso. Abuelo me llamó cuando cumplí 18 años, papá. Me llevó a la notaría. Me explicó todo. Me hizo jurar que protegería a la abuela. Me dijo, tu padre es un buen hombre, pero tiene un agujero en la mano y otro en el alma. No dejes que deje a tu abuela en la calle. Y eso es exactamente lo que intentaste hacer hoy. El señor Rossi soltó una carcajada corta y seca. Vaya, vaya. Así que el estafador resultó estafado por sus propios padres muertos. Esto es mejor que el cine. Miró a Rogelio con asco. Eres patético, Rogelio. Me hiciste perder el tiempo con una propiedad que ni es tuya. Rossi tomó su maletín y caminó hacia la salida. Al pasar junto a Buitrago, le dio un empujón en el hombro. Y tú, inútil, más te vale que tengas mi dinero listo para mañana. Si no, vas a conocer a mis abogados de verdad. Buitrago, pálido como un papel, recogió sus cosas atropelladamente. Doña Amparo, lamento, yo no sabía, fui engañado por su hijo. Intentó disculparse, retrocediendo hacia la puerta. Ahórrese las disculpas, licenciado, dijo Socorro, que había permanecido en silencio disfrutando del espectáculo, y ahora se ponía de pie. Y lárguese de aquí antes de que llame al colegio de notarios y les cuente cómo intenta presionar a ancianas para firmar documentos sin validez. Tengo amigos ahí que estarían encantados de revisar su licencia. Buitrago salió casi corriendo tras Rossi. Escuchamos el motor de la camioneta arrancar con violencia y alejarse, llevándose consigo la amenaza de la demolición. La casa quedó en silencio de nuevo. Solo quedábamos nosotras tres, el triunvirato, como solía decir mi esposo, y Rogelio, derrumbado en la silla, llorando sin consuelo. Me acerqué a él. A pesar de todo, a pesar de la traición y la mentira, seguía siendo mi niño, el mismo que se raspaba las rodillas en el patio. Pero ya no podía protegerlo de sí mismo. Esa era la lección más dura que una madre tiene que aprender. «Mamá», sollozó él, sin levantar la cara. «Me van a matar. De verdad. Debo 2 millones de pesos. Son prestamistas. Me dieron hasta el fin de semana. Pensé que con la casa...» «Pensaste mal, Rogelio», dije con firmeza, poniendo una mano en su hombro, no para consolarlo, sino para que me mirara. «Pensaste que yo era un mueble viejo que podías mover a tu antojo. Pensaste que tu hija no contaba. Pensaste que podías disponer de lo que no trabajaste». Él levantó la cara. Estaba destrozado. El miedo lo había envejecido 10 años en una hora. «¿Qué voy a hacer? No tengo nada». «Tienes salud», dijo Camila, dura como el acero. «Y tienes 2 manos». Abuelo empezó con un martillo y un serrucho. «Tú querías empezar siendo gerente». «No tengo dónde ir», susurró él. Miré a mi alrededor. Mi sala seguía intacta. Mis fotos seguían en su lugar. El olor a café y pan dulce llenaba el aire. Mi santuario había sobrevivido al asedio. «Aquí no te puedes quedar, Rogelio», sentencié. La frase me dolió en el alma, pero sabía que era necesaria. Si lo dejaba quedarse, los cobradores vendrían aquí. Pondría en riesgo a Camila y a mí misma, y sobre todo, él nunca aprendería. Esta casa es un refugio, no una guarida para esconderse de las consecuencias. «¿Me estás corriendo?», preguntó, incrédulo. «Te estoy salvando, aunque no lo veas», respondí. «Mientras tengas mi techo para tapar tus errores, seguirás cometiéndolos. Tienes que enfrentar esto solo. Vende tu coche, vende tus relojes, habla con la verdad a esa gente, pide un plan de pagos, trabaja». Socorro se acercó y me pasó un pañuelo. Me sequé la frente, que empezaba a perlar de sudor ahora que la adrenalina bajaba. «Hijo», continué, suavizando un poco el tono, «durante 40 años te dimos todo. Quizás ese fue nuestro error. Tu padre lo vio al final. Me dejó este papel no solo para protegerme a mí, sino para obligarte a ti a ser hombre. Hoy no perdiste una casa, Rogelio. Hoy perdiste la muleta que te impedía caminar». Rogelio se puso de pie lentamente. Parecía un sonámbulo. Miró a Camila, buscando quizás una última tabla de salvación, pero ella negó con la cabeza y señaló la puerta. «Vete, papá, y no vuelvas hasta que hayas limpiado tu desastre. La abuela no está sola. Me tiene a mí.
tiene a Socorro y tiene a esta casa que la defiende. Mi hijo caminó hacia la puerta arrastrando los pies. Al llegar al umbral, se detuvo y miró hacia atrás, recorriendo con la vista el patio lleno de helechos, el lugar donde fue niño. «Perdóname, mamá», dijo con un hilo de voz. «Te perdono, hijo», respondí sinceramente. «Pero el perdón no paga deudas. Ve y arréglalo». Cuando la puerta se cerró tras él, el sonido fue definitivo. No fue un portazo, fue un clic suave, el sonido de una etapa que se cierra para siempre. Mis piernas finalmente cedieron y me senté de golpe en la silla. Socorro corrió a servirme un vaso de agua. Camila se arrodilló a mi lado y puso su cabeza en mi regazo, como cuando era niña. «Lo hiciste muy bien, abuela», murmuró ella. «Estuviste increíble, parecías una generala». Acaricié su cabello. Mis manos, esas manos viejas y manchadas, habían sostenido el timón en medio de la tormenta. «No fui yo, mija», dije, mirando la foto de Roberto en la repisa. «Fue él, y fuiste tú, y fue esta casa». Socorro levantó su taza de café en un brindis silencioso. «Por el elefante blanco», dijo con una sonrisa pícara, «que resultó ser más duro que una roca». Bebí el agua despacio. Sentía una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor por mi hijo, que ahora caminaba hacia su propio calvario, pero alivio, un alivio inmenso, porque mi dignidad seguía intacta. Nadie me iba a mover de mi sillón, nadie iba a tirar mis paredes, pero la batalla no había terminado del todo. Rogelio estaba fuera, sí, pero sus deudas eran reales y peligrosas. Y aunque la casa estaba legalmente blindada, los hombres a los que debía dinero no solían respetar las leyes ni los fideicomisos. Miré a Camila. Ella estaba revisando su celular, frunciendo el ceño. «Abuela, ¿hay algo más?», dijo, levantando la vista. Mientras venía para acá, investigué un poco a los socios de papá. Esos prestamistas no son gente común. «Lo sé», respondí, sintiendo cómo mi instinto de enfermera de urgencias se activaba de nuevo. «Son tiburones de verdad, no como el payaso de Buitrago. Si papá no paga, vendrán a buscarlo. Y lo primero que van a encontrar en los registros públicos antiguos, antes de ver la actualización de la fundación, es esta dirección». Entendí lo que quería decir. Habíamos ganado la batalla legal. Habíamos humillado a los buitres de cuello blanco, pero ahora nos enfrentábamos a una amenaza más física, más cruda. Me levanté, apoyándome en el bastón, pero esta vez no para fingir debilidad. «Entonces tenemos que prepararnos, Camila. Si vienen a buscar a Rogelio, no lo van a encontrar. Y si creen que pueden asustar a 3 mujeres solas, se van a llevar una sorpresa más grande que la de Rosy». Caminé hacia la ventana que daba a la calle. El sol del mediodía iluminaba las piedras del empedrado. Me sentí fuerte, me sentí viva. «Socorro», dije volviéndome hacia mi amiga. «Llama a tu sobrino, el comandante de policía. Dile que venga a tomar café y pan dulce. Creo que vamos a necesitar que la patrulla haga rondines más frecuentes. Y Camila», agregué, «vamos a cambiar las cerraduras. Todas. Hoy mismo». La transformación había comenzado. Ya no era la viuda vulnerable esperando a que decidieran su destino. Ahora era la guardiana de la fortaleza. Y si Rogelio había traído la guerra a mi puerta, yo la terminaría bajo mis propios términos. Miré el contrato de compraventa que seguía sobre la mesa, con el espacio de mi firma vacío. Lo tomé, lo rompí en 4 pedazos con una satisfacción lenta y deliberada y dejé caer los trozos en la papelera. «A la basura», susurré. «Lo que no sirve, se tira». El teléfono empezó a sonar de nuevo. Lo dejé repicar. Ahora el tiempo corría a mi favor. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que mi comedor se convirtió en un campo de batalla y mi firma, en el arma más poderosa que nunca supe que tenía. Hoy, el sol entra por los ventanales de la sala con una luz diferente, más limpia, como si hasta el polvo hubiera entendido que aquí ya no hay lugar para secretos ni angustias. Me levanto temprano, como siempre, pero ya no me duelen las rodillas con el peso de la incertidumbre. Mientras cuelo el café de olla, escucho los pasos de Camila en la planta alta. Mi nieta decidió mudar su despacho de arquitectura a las habitaciones traseras de la casa, esas que daban al patio de servicio y que llevaban años acumulando cajas. Ahora, en lugar de silencio y olvido, hay planos sobre mesas de dibujo,
computadoras modernas y el sonido constante de ideas construyéndose. La casa ha dejado de ser un elefante blanco. Ahora es una colmena. Salgo al patio central con mi taza humeante. Los helechos están más verdes que nunca. Quizás porque Lupita y yo les cantamos mientras regamos. O quizás porque las plantas, al igual que los perros, saben cuando el miedo se ha ido de un hogar. Las cerraduras de la entrada son nuevas, de esas de alta seguridad que Camila mandó instalar esa misma tarde. También hay un par de cámaras discretas. Por si las moscas, abuela, me dijo. Pero la verdad es que los buitres no han vuelto a rondar. Dicen que el diablo es valiente hasta que ve la cruz, y en este caso, la cruz fue el comandante de policía, sobrino de mi comadre Socorro, que empezó a estacionar su patrulla frente a mi zaguán 2 veces al día para saludar. Eso, y la astucia legal de mi nieta, que logró negociar con los acreedores de Rogelio un plan de pagos realista, quitando los intereses abusivos bajo la amenaza de denunciarlos por usura y extorsión. El timbre suena a las 10 en punto. No es un cliente de Camila, ni el cartero. Camino despacio hacia la puerta, apoyándome en mi bastón más por costumbre que por necesidad. Al abrir, me encuentro con una figura que conozco desde que cabía en una caja de zapatos, pero que parece haber envejecido una década en medio año. Es Rogelio. Ya no trae el traje brillante ni el reloj ostentoso. Viste unos pantalones de mezclilla desgastados, botas de trabajo con punta de acero y una camisa de franela a cuadros. Sus manos, antes suaves y cuidadas con manicura, ahora tienen callos y manchas de grasa. «Buenos días, mamá», dice, quitándose la gorra con respeto. No intenta entrar sin permiso. Se queda en el umbral, esperando. «Buenos días, hijo. Pasa, el café está recién hecho». Rogelio entra y se limpia los pies en el tapete con un cuidado excesivo. Se sienta en la cocina, en la misma silla donde lloró su derrota, pero ahora su postura es distinta. Trabaja de lunes a sábado en un taller mecánico en la zona industrial. Empezó barriendo y pasando herramientas. Ahora está aprendiendo a reparar transmisiones. Es un trabajo duro, sucio y honesto. Justo lo que su padre hubiera querido para él desde el principio. Le sirvo una taza y le pongo 2 panes de dulce en el plato. Él los mira como si fueran un tesoro. «¿Cómo va la chamba?», le pregunto sentándome frente a él. «Pesada, mamá. El maestro mecánico es un ogro, me trae cortito. Pero…» Hace una pausa y bebe un sorbo de café. «Duermo mejor. Llego tan cansado que no tengo tiempo de pensar en tonterías. Y cada viernes, cuando cobro mi semana, separo lo de la deuda y me quedo con lo justo para comer y pagar el cuartito donde vivo. Me duele verlo así, tan reducido, pero sé que es un dolor necesario. Es el dolor de la rehabilitación. Me alegra oír eso, Rogelio. Tu padre decía que el dinero que más se disfruta es el que te hace sudar la frente». Tenía razón, susurra él mirando hacia el patio. Tenía razón en todo. «Mamá, yo quería decirte que ya vendí lo último que me quedaba de valor. El reloj aquel que te presumí. Con eso adelanté 2 meses de pago a esa gente. Ya no van a molestarte». «Lo sé, hijo. Camila me tiene al tanto». Él sonríe tristemente al escuchar el nombre de su hija. La relación entre ellos es fría, como un hueso que soldó mal, pero al menos ya no está rota. Se hablan lo necesario. Camila gestiona sus pagos para asegurarse de que no vuelva a caer en la tentación, y él acepta sus condiciones sin rechistar. Ha aprendido que la autoridad no se gana gritando, sino cumpliendo. «¿La puedo ver?», pregunta tímido. Está trabajando atrás. Si no tiene audífonos puestos, igual y te acepta un saludo. Rogelio asiente y termina su café. Antes de irse hacia el patio trasero, se detiene y me pone una mano en el hombro. Ya no se siente pesada ni falsa. Se siente como la mano de un hombre que está intentando reconstruirse. «Gracias por no dejarme vender la casa, mamá. Si lo hubiera hecho, hoy no tendría ni dónde caer muerto, ni a quién pedirle un consejo. Me salvaste de mí mismo. Para eso estamos las madres, mijo. Para cerrar la puerta cuando quieren salir al precipicio y para abrirla cuando vienen de regreso con la lección aprendida». Lo veo alejarse hacia el despacho de Camila y suspiro. No es el final de cuento de hadas donde todos se abrazan y olvidan. Es la vida real. Hay cicatrices, hay deudas y hay vergüenza, pero también hay esperanza. Rogelio está pagando el precio de su arrogancia, pero al menos está vivo y, por primera vez en años,
tiene los pies sobre la tierra. Me quedo sola en la cocina un momento, disfrutando del silencio. Pero el silencio dura poco. A las 11 empiezan a llegar. Esta es la otra parte de mi nueva realidad, la que más me llena el pecho de orgullo. Cuando se corrió la voz de que la casa no se vendía y que yo me quedaba, mis amigas y vecinas lo celebraron como una victoria propia. Socorro, con esa visión práctica que tiene, me dijo un día: Amparo, tienes una casa enorme y una experiencia que se está desperdiciando. ¿Por qué no hacemos algo útil? Así nació el consultorio de la experiencia. No es un hospital, ni una clínica formal. Es simplemente mi sala y mi patio abiertos para la comunidad. La primera en llegar es doña Tere, que trae a su nieto con un raspón en la rodilla que no cicatriza bien. Pásale, Tere, le digo, haciéndola pasar al consultorio improvisado que armé en la salita de entrada. A ver ese muchacho valiente. Mientras le curo la herida con la paciencia y la técnica que mis manos nunca olvidaron, Tere me cuenta los chismes del barrio y se desahoga sobre sus problemas con la pensión. Yo no solo pongo vendas y antiséptico, pongo oído y consejo. A veces, una taza de té y una buena charla curan más que una pastilla. Más tarde, llega un grupo de mujeres jóvenes, madres primerizas que vienen al taller que impartimos los jueves. Remedios de antes para problemas de hoy. Les enseñamos a bajar la fiebre con paños, a hacer sueros caseros, a identificar cuándo una tos es peligrosa y cuándo es solo frío. Ellas nos miran con respeto, absorbiendo esos conocimientos que no vienen en Google, esos que se transmiten de boca en boca, de abuela a madre. Ver mi sala llena de vida, escuchando risas y llantos de bebés, me hace pensar en lo equivocado que estaba ese tasador, el tal Buitrago. Él veía metros cuadrados y plusvalía. Él veía paredes viejas que estorbaban. No podía ver que estas paredes son un refugio, una biblioteca viva, un centro de gravedad para la gente que nos rodea. A mediodía, Camila sale de su despacho y se une a nosotras. Trae unos planos bajo el brazo y una sonrisa cansada pero genuina. Abuela, las señoras del tejido ya llegaron. Se instalaron en el patio, bajo la jacaranda. Voy para allá, mi niña. ¿Tú vas a comer aquí? Sí, y papá también. Le dije que si me ayuda a lijar unas maquetas, le invito unas enchiladas. Sonrío. Es un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo. Salgo al patio. El sol de la tarde ilumina las macetas de barro y hace brillar el agua de la fuente. Ahí están mis amigas, Socorro, Matilde, Piedad. Están tejiendo chambritas para el hospital civil, riendo y comentando las noticias. Al verme, me saludan con cariño. «¡Llegó la jefa!», grita Socorro, levantando sus agujas como si fueran espadas. Me siento con ellas. Tomo mi propio tejido, miro a mi alrededor y siento una paz profunda, sólida. Hace unos meses me sentía una víctima. Me sentía una vieja a la que querían arrumbar en un rincón oscuro para que no estorbara. Creía que mi tiempo de tomar decisiones había pasado. Qué gran mentira nos vende la sociedad. Nos hacen creer que al llegar a cierta edad nos volvemos invisibles, transparentes. Nos dicen que ya no producimos, que solo consumimos recursos. Intentaron convencerme de que mi casa era demasiado grande para mí, que yo era demasiado pequeña para ella. Pero descubrí que la vejez no es una resta, es una suma. Soy todo lo que fui. La niña que corría por estas calles, la joven que estudió enfermería contra viento y marea, la esposa que construyó un patrimonio ladrillo a ladrillo, la madre que cometió errores y aciertos. Y soy también esta mujer de 72 años que tuvo el coraje de decir no. Miro hacia la ventana de la cocina y veo a Rogelio lavando los platos mientras Camila le explica algo gesticulando con las manos. Él asiente, escucha, aprende. Se ve más humilde, más humano. Quizás nunca recupere el tiempo perdido, pero está recuperando su alma. Y veo a Camila, mi heredera, la dueña legal de todo esto. Ella no ve la casa como un activo financiero, la ve como un legado. Ya tiene planes para restaurar la fachada original y convertir la planta baja en un centro comunitario formal cuando yo ya no esté. Saber eso me da una tranquilidad que ningún cheque de 7 cifras podría comprar. Roberto tenía razón. Fue un zorro viejo hasta el final. Su plan funcionó mejor de lo que imaginamos. No solo protegió la casa,
protegió a la familia de su propia destrucción. Tomo aire profundamente, llenando mis pulmones con el aroma a tierra mojada y guiso casero. Mis manos, que temblaron de miedo frente al tazador, ahora tejen con firmeza una colcha azul. Cada puntada es una afirmación. Aquí estoy, aquí sigo y aquí me quedo. La tarde cae suavemente sobre el barrio. Las campanas de la iglesia suenan a lo lejos. Socorro me da un codazo suave. ¿En qué piensas, Amparo? Tienes esa cara de cuando ganamos la huelga del 98. La miro y suelto una risa suave. Pienso en que la vida da muchas vueltas, comadre. Pensé que me estaba preparando para morir tranquila, y resulta que apenas estoy empezando a vivir mi mejor época. Eso es porque eres dura de roer, mujer, dice ella, guiñándome un ojo. Como esta casa. Sí, como esta casa. Cimientos de piedra, vigas de madera noble y un corazón que late fuerte en el centro. Cuando cae la noche y todos se han ido, cierro el portón con el pasador de hierro. Camino por el pasillo, apagando las luces una a una. Me detengo frente a la foto de Roberto en el despacho. Misión cumplida, viejo, le susurro. El barco sigue a flote. La tripulación está un poco mareada, pero a salvo. Y el capitán, bueno, la capitana sigue al mando. Me voy a la cama con el cuerpo cansado, pero el espíritu ligero. Mi casa me abraza. Mis recuerdos me acompañan. Y mañana, cuando salga el sol, habrá más café, más historias que escuchar y más vida que defender. Porque mientras tenga voz para decir mi verdad y fuerza para sostener mi bastón, nadie va a decidir por mí. Mi nombre es Amparo, y esta es mi fortaleza. La verdadera herencia no son las paredes ni los techos. Es la dignidad de saber que uno es dueño de su propio destino hasta el último suspiro.